Bien, muy buenas tardes. Son las 19 horas del lunes 6 de abril. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, e iniciamos la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de COVID en el mundo y en México. Hoy nos acompaña nuevamente y nos da mucho gusto el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro amigo y colega, el doctor Víctor Hugo Borja Aburto. Bienvenido, doctor Borja. Buenas noches. Y también nuestro director general de epidemiología, el doctor José Luis Salomía. Hoy vamos a tratar el tema básico con el informe epidemiológico y el doctor Borja también nos va a compartir un video que es relevante para el tema de medidas de control de infecciones o medidas de protección específicas en la persona. Y después abrimos a preguntas y respuestas. Le pido al doctor Salomía si nos presenta el informe. Con su permiso, señor subsecretario. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Tenemos el panorama internacional, como es ya costumbre en esta actualización de estadística y datos de la conferencia. Vemos cómo cayó ligeramente la proporción, aunque prácticamente se mantiene cerca de las 3/4 partes de los casos confirmados en el mundo. Continúan presentándose en los últimos 14 días, por lo tanto continuamos comentando de que la pandemia se mantiene activa y todavía está en su momento produciendo enfermos y por lo tanto casos confirmados. La tasa de letalidad global también tuvo un incremento, 5.6%, y vemos cómo en el transcurso de los últimos días la tendencia que tiene la región de las Américas, que es precisamente el color rojo, ha mantenido una tendencia ascendente constante, la podemos ver claramente en la parte inferior, llegando prácticamente ya a representar la región de las Américas casi la mitad de la transmisión o de los casos confirmados en las últimas 24 horas, y vemos también a su vez cómo el continente europeo empieza a reducir esa cantidad de casos en las últimas 24 horas, lo cual también va de la mano con lo que sabemos que hay varios de los países europeos que ya empiezan también a tener una desaceleración en sus mecanismos de transmisión y además en la carga diaria de casos que empiezan a suceder, y así como ha pasado con otras regiones, lógicamente la región de las Américas se perfila a tener la mayor transmisión en las siguientes semanas. En la siguiente diapositiva vemos la actualización de nuestro panorama nacional, 2.439 casos confirmados, así también se han dado resultados negativos a 11.741 personas y lamentablemente se suman para hacer un total acumulado 125 defunciones. Ya son más de 20.000 las personas que han sido en su momento estudiadas como casos sospechosos de la enfermedad. Nuestro mapa, nuestra distribución geográfica por carga de enfermedad, también vemos cómo empieza ya a pintar algunos colores diferentes al verde en algunos estados de la República, tanto en el sur, en el norte, como en el este y el oeste. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por estado, pero con carga de enfermedad para cada uno de ellos, es decir, los números totales de casos confirmados en cada una de las entidades federativas. Ya veíamos que desde hace algunos días la Ciudad de México empezaba a tener un repunto importante en estos casos. Sin embargo, siempre hemos comentado que esto también lo tenemos que ver en el contexto de la base poblacional, ¿no? Si hay muchas más personas y sobre todo estas personas están más concentradas en un área geográfica, lógicamente la dispersión se va a favorecer y en su momento vamos a tener más casos. Por lo que si vemos esta misma gráfica, pero por la tasa de incidencia acumulada, que es la siguiente diapositiva, en este caso por cada 100.000 habitantes, vemos cómo la distribución para efecto de varios estados cambia, aunque sí, la Ciudad de México ya y con esa carga de enfermedad, aún teniendo las poblaciones más grandes y concentradas del país, sigue todavía estando en la parte superior de la gráfica con esta tasa de incidencia de 6.75, pero hay otros estados como Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, que por tasa de incidencia acumulada pasan también a los primeros lugares de afectación. La tasa de incidencia nacional, es decir, la que se observa en todo el país, en este caso por 100.000 habitantes es de 1.91 y esa también la vamos a estar viendo
incrementarse en la medida que vamos transitando por la epidemia y vamos de un escenario 2 caminando hacia un escenario 3. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución por grupos de edad. Prácticamente no ha tenido, a pesar de que se han ido sumando los casos, la distribución se ha mantenido, si recuerdan los días anteriores, prácticamente en la misma situación. Población adulta joven, que es la que se enferma, tenemos una barra importante en los mayores de 65 años también, y prácticamente los hombres representan un poco más de carga de enfermedad con un 58%, y los menores de edad los que son menos afectados hasta el momento. La siguiente, por favor. Tenemos la distribución por grupo de edad, pero ahora también considerando el tipo de atención médica que tuvieron que requerir, en este caso los hospitalizados, que es un 26%, cuando vemos qué grupos de edad son los que han tenido que ingresar a este segundo nivel o tercer nivel de atención, vemos cómo también se incrementa, ahora sí de manera importante, prácticamente ya estar a la par en los mayores de 65 años, de también a su vez los casos ambulatorios de ese grupo de edad. Esto va cada día reforzando que mientras más edad tiene uno, y podemos ver también cómo es una curva ascendente de las barras amarillas que se va incrementando en la medida de que se va incrementando la edad, se incrementa el riesgo también de no solamente ser un caso que desarrolle una enfermedad leve, sino que va a requerir de hospitalización porque de seguro desarrolló algún signo de alarma, o la condición o la complicación de neumonía está requiriendo que la persona sea ingresada, y lo podemos ver fácilmente en la gráfica. En la siguiente diapositiva vemos precisamente un poco la distribución de cómo se han comportado estos casos que han sido hospitalizados. Ya veíamos que la gran cantidad sí son ambulatorios, pero de las proporciones que se han hospitalizado, hay un 13, casi un 14% que sí tienen la característica de ser graves, 330 personas, y tenemos también en situación crítica, que serían los pacientes que están intubados con ventilación mecánica asistida, que es de la condición más crítica de la enfermedad, 89 personas que representan el 3.65 del universo del escenario de los casos confirmados. En la siguiente diapositiva empezamos a ver ya la distribución de las defunciones. Se mantiene la tendencia a mayor edad, tenemos mayor carga de defunciones. Recordemos que este ha sido un factor de riesgo que siempre se ha identificado, y en este caso sí, las 3/4 partes de las personas que han fallecido han sido hombres. Aquí tenemos también sí una tendencia que se va hacia este grupo. En la siguiente diapositiva vemos las defunciones asociadas a las comorbilidades o factores de riesgo que han tenido estos pacientes. Hipertensión, diabetes y obesidad destacan pronunciadamente, son las que más han estado presentes en la comorbilidad, y recordando que casi el 80% de las defunciones inclusive han tenido 2 comorbilidades asociadas, no solamente una comorbilidad. Entonces de ahí siempre el llamado que se hace todos los días a, si yo soy una persona que pertenece a uno de estos grupos de riesgo, con mayor razón debo de quedarme en casa, y mi familia debe de ser un cerco protector y además cuidador para mi persona. La siguiente diapositiva vemos también las defunciones, cómo se distribuyen por entidad federativa, pero así como lo veíamos con la tasa de incidencia, en la siguiente diapositiva también vemos la tasa de letalidad que en este caso hay para las defunciones por estado, en donde no necesariamente están a la cabeza las entidades federativas que han presentado la mayor cantidad de defunciones, sino más bien, cuando hablamos de letalidad, cuántas de las personas que se confirmaron que enfermaron de COVID-19 lamentablemente terminaron falleciendo, y aquí podemos ver esa distribución. Otra manera de poder observar las defunciones es a través de la mortalidad, que es la siguiente diapositiva que tenemos, en donde también puede haber una redistribución en el orden de los estados, y esto representa en un momento cuántas personas fallecen lamentablemente de la enfermedad de todos los habitantes que hay en una localidad, a diferencia de la letalidad, que es solamente del grupo de los que enfermaron, en este caso por COVID-19, y aquí también, como comentábamos, podríamos ver grandes diferencias más allá de la concentración o cantidad de defunciones que en su momento se producen. En las últimas 2 diapositivas, la siguiente por favor, vemos
curva epidémica de casos acumulados, esto es por cada día que van en su momento dándose los resultados, 2.439, y bueno, podemos ver que todavía continuamos con esa tendencia ascendente, y los días que han pasado desde que en su momento inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. La siguiente y última diapositiva es también la curva de casos acumulados, pero además en la parte inferior y en barras de color naranja nos muestra la carga incidente, es decir, la cantidad de casos que se han confirmado día por día, en donde, si ustedes pueden notar, también tenemos para prácticamente los últimos 5 días una tendencia ascendente, ¿no?, que se va dando día con día en la medida que se van confirmando los casos, no muy pronunciada aún, pero hay que, si lo vemos en el gráfico, se consideraría ascendente como tal. Ese sería el panorama nacional para hoy. Gracias, doctor Alumía. Le pido al doctor Borja si es tan amable de presentarnos. Muchas gracias. Como ustedes saben, todas las instituciones nos estamos preparando para hacer más espacio en los hospitales para atender a los pacientes COVID. Para eso hemos liberado algunos espacios, hemos diferido algunas cirugías que pueden esperar, que no ponen en riesgo la vida, cirugías, por ejemplo, de ortopedia, y hemos también, en algunos casos, la consulta externa reprogramado. Hemos hecho espacios también a través de la orientación médica telefónica o de la receta resurtible. Pero hay unas áreas que son importantes no diferir. Estas son, por ejemplo, algunas atenciones esenciales, como la consulta externa oncológica, la quimioterapia, hemodiálisis, urgencias para procesos agudos, tales como dolor abdominal, infecciones respiratorias, cirugías de urgencia, cuidados intensivos, traumatología y tococirugía. Sin embargo, la consulta externa de algunas especialidades se va a mantener, y para lo cual hemos desarrollado un video para la protección de médicos y pacientes. Este video está dirigido a personal de la salud que no atiende pacientes COVID, que está fuera de las áreas de atención de pacientes COVID. Los invito a verlo. Atención en consulta externa donde no se atiende a paciente por COVID-19. Como médico de consulta externa, tu labor para la atención del paciente es muy valiosa. Recuerda siempre portar tu uniforme institucional y gafete de identificación. Si eres mujer, debes tener las uñas cortas, sin esmalte y sin maquillaje, cabello recogido o recortado. Si eres hombre, que sea preferentemente sin barba ni bigote y con uñas cortas y cabello recortado. Recuerda no usar artículos personales como anillos, aretes, pulseras, reloj, collares o cadenas. Evita el uso del celular durante la consulta. Antes y después de atender a un paciente, es importante que realices el procedimiento de higiene de manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos o con solución base alcohol al 70% durante 20 segundos, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Recuerda mantener la sana distancia de al menos 1,5 metros del paciente y utiliza un cubrebocas quirúrgico. La técnica para colocar el cubrebocas quirúrgico es la siguiente. Revisa cuál es el lado correcto. Las costuras gruesas corresponden a la parte interna del cubrebocas quirúrgico. Sujeta las cintas elásticas y pásalas por detrás de la cabeza o de las orejas, de acuerdo al modelo. Es muy importante que tus manos no toquen la parte interna. Debe quedar completamente ajustado a tu cara, cubriendo la nariz y boca. Evita tocar el cubrebocas quirúrgico mientras lo traes puesto. Si es necesario ajustarlo durante tu jornada laboral, realiza higiene de manos con solución base alcohol al 70% o con agua y jabón. Debes traer el cubrebocas quirúrgico durante toda tu jornada laboral. Aunque traigas el cubrebocas quirúrgico, tapa boca y nariz al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo. Evita traer el cubrebocas en el cuello, en la cabeza o en algún otro lugar. Para retirar el cubrebocas quirúrgico debes: realiza la técnica correcta de higiene de manos. Cuidadosamente,
Toma el resorte o cintillas elásticas por detrás de la cabeza y estíralas para facilitar el retiro. Es importante que no toques la parte externa. Deséchalo inmediatamente en el bote de basura. Es recomendable que reemplaces la mascarilla cuando esté húmeda, rota o haya sufrido algún desperfecto. Después de retirar el cubrebocas quirúrgico, realiza higiene de manos con agua y jabón o solución base alcohol al 70%. Este material es el específico y adecuado para las actividades que desempeñas en tu área de trabajo. Es muy importante emplearlo adecuadamente y no usar modificaciones o variantes de este último. En caso de que realices exploración física del paciente, es necesario hacer higiene de manos con agua y jabón o solución base alcohol al 70% en los 5 momentos de la atención. Al salir de tu lugar de trabajo, no portes tu uniforme institucional. Colócalo en una bolsa de plástico cerrada. Quisimos mostrar este video porque también muestra cómo se deben tener los cuidados para el tapabocas, la higiene de manos, pero también es el equipo que podrían usarse en casa para cuidar a los pacientes enfermos. Si ustedes recuerdan, más del 80% de los pacientes enfermos se van a recuperar en casa. En casa les hemos recomendado algunos cuidados específicos y es el equipo que puede tener el cuidador del paciente y debe de seguir de igual manera la higiene de manos. Igual que el personal médico, quien cuide el paciente en casa debe seguir estas precauciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borja. Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Nomás quiero aprovechar, ayer Blanca Valadez me preguntaba por el tema de las personas con discapacidad y qué cuidados tiene que tener la persona que les asiste. Entonces, precisamente lo que presentó el doctor Borja y el video es para ilustrar este tipo de situaciones y también de uso general, aunque no sea una persona con discapacidad. Hoy vamos a empezar con un hombre que ha estado pidiendo la mano atrás de Ángeles Cruz y luego nos vamos con las mujeres. Buenas tardes, Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón. Serían 2 preguntas en específico, así concretitas. La primera, ¿qué procedimientos se deben de seguir precisamente la Secretaría de Seguridad Capitalina, bueno, en este caso las corporaciones policíacas, debido al caso de que hoy se ha dado a conocer que hay 9 infectados por coronavirus y de hecho el día de ayer que muere el policía, que no se sabía que te había muerto por coronavirus, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Y la segunda, creo que no sé si ya le han preguntado aquí sobre el tratamiento para las personas que fallecen. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se le debe dar el tratamiento? Hay quejas de que las funerarias no están admitiendo a las personas que han fallecido, entonces es una queja que ha pasado como en otros países. ¿Cómo ustedes van a capacitar precisamente a esta área de lo que es servicios funerarios precisamente para que no haya este atentado contra los derechos humanos de las personas, de los deudos? Gracias. Gracias, muy amable. Tenemos uno de los grupos de trabajo precisamente dedicado al tema de las lamentables defunciones y el tema de servicios funerarios. En términos generales, hemos comentado que dado el mecanismo de transmisión de este virus, que es a través de vía respiratoria, las disposiciones generales de bioseguridad que contempla el reglamento de la Ley General de Salud en materia de disposición de cadáveres, tejidos y órganos, aplican en este caso y no hay una necesidad específica que sea distinta a estas medidas de manejo general. Todas las agencias funerarias que tienen una licencia sanitaria, que tienen un aviso de funcionamiento regulado por la COFEPRIS, conocen o deben conocer estos procedimientos y seguirlos, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, no tienen por qué negarse y lo pueden denunciar en principio a Profeco como una entidad que está encargada de regular la provisión de servicios al público. Y yo creo que vamos a poner un número al público, específicamente lo más probable es que tengamos que buscar cuál es la instancia competente en distintos ámbitos de lo que implica negar el servicio. Pero gracias por traer el punto y ponemos a disposición pronto.
Secretaría de Seguridad o cuerpos de bomberos o desde luego corporaciones de seguridad privada, cualquier cuerpo de trabajo, fuerza de tarea, unidad de trabajo que implica múltiples personas, tiene un riesgo adicional de que haya una propagación directa, precisamente porque la naturaleza de su trabajo les lleva a estar concentrados. Entonces, ¿qué precauciones tienen que seguir? Las precauciones de la sana distancia, las que hemos dispuesto desde el inicio en los lineamientos técnicos y que ahora están formalizadas por los 2 acuerdos de la Secretaría de Salud en estas disposiciones especiales. Lo que sugiero, si está pensando en algún grupo en especial, pero esto es genérico para cualquier corporación, insisto, policíaca o de bomberos, es que utilicen la información que hemos puesto a disposición desde hace varias semanas. Toda está en la página coronavirus.gov.mx, que es el nuevo dominio en el que está todo el micrositio, y ahí están extensas recomendaciones técnicas para cualquier grupo que esté con cierto hacinamiento. Muchas gracias. Vamos a darle a Ángeles Cruz, usted habló ayer, y también Natalia Vitela. ¿Qué pasó, compañera? Buenas noches del periódico La Jornada. Hablado, por favor. Yo quisiera aprovechar que está el doctor Borja y preguntarle qué noticias tiene de Baja California. Hoy llegaron información de que ya están siendo rebasados los servicios hospitalarios en esa entidad por enfermos con coronavirus. Y doctor López-Gatell, quisiera abordar un tema sobre la cantidad de personas que han fallecido por esta enfermedad. Aquí solamente se habla de las comorbilidades asociadas. Mi pregunta es, ¿hay una cantidad de personas que hayan muerto sin haber tenido estas enfermedades de riesgo o no ser adultos mayores? Porque presentado así, lo que me han comentado es que da la impresión de que solo se tienen que preocupar por la enfermedad y las complicaciones quienes se sepan con diabetes o con todas las condiciones, pero quienes se crean que no tienen esta condición, pues pueden pensar que no están en riesgo. No sé si esta información usted me la pudiera compartir. Y de los fallecimientos, ¿todos han ocurrido en algún hospital o es posible de que algunas personas hayan perdido la vida afuera de los hospitales? Una última cosa, discúlpeme, la hidroxicloroquina que está agotada, está próxima a volver al mercado, según ha comentado el fabricante. ¿Hay ya disposiciones de la Secretaría del Gobierno Federal para regular la venta de este producto? Porque hoy cualquiera que vaya y lo pida, se lo dan, si hubiera, claro. Pero cuando haya va a pasar. Claro, muchas gracias. Gracias. Si quiere, doctor Borja. Sí, en Tijuana no estamos rebasados todavía, sí hemos visto un incremento en el número de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave, todavía no confirmada como COVID, pero así es como hacemos la vigilancia epidemiológica por infección respiratoria aguda grave. Ya hay personal buscando la reconversión y preparándose más específicamente. El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, va a hacer una pequeño mensaje para mostrar cómo nos estamos preparando esta noche. Sí. Muchas gracias. El doctor Alomía nos va a comentar sobre… Sí, de hecho, prácticamente podemos encontrar a estas personas que en algún momento no se ha detectado o no tenía el antecedente de una comorbilidad al ingreso en el grupo de edad. Si vemos la distribución de la tabla de grupos de edad, vamos a ver un grupo de 25 a 29 años en donde se han presentado decesos. De hecho, son 3 decesos los que se han presentado en este grupo de edad. Es una proporción muy pequeña en relación a los 125. Sin embargo, hay que recordar que el hecho de no presentar como antecedente algún tipo de comorbilidad en específico no necesariamente quiere decir que no se tuviera. Muchas veces lo que pasa con este tipo de enfermedades como COVID-19 y en su momento lo fue la pandemia de influenza H1N1 es que tiende a revelar alguna situación que la persona igual y desconocía, no necesariamente de enfermedades crónico-degenerativas, sino más bien de problemas autoinmunes, por ejemplo. Recordemos que un problema autoinmune, ya sea producido o en su momento por alguna inmunodepresión, como es la enfermedad VIH-Sida, no necesariamente se presenta
en grupos de edad avanzada o en grupos de edad mayores. Estas enfermedades pueden presentarse en cualquier grupo. Ahora, si nos vamos a la estadística, lo que está registrado, sí, efectivamente 3 personas no tenían una comorbilidad. 3 personas, que son las del grupo de 25 a 29, no tenían una comorbilidad detectada o por lo menos expresada al momento que se hizo el estudio epidemiológico. Y quisiera aprovechar la pregunta, Ángeles, que me parece también muy importante, para comentar 2 cosas. Una, dirigido a la población, aun cuando hemos insistido en que cerca de 8 de cada 10 personas que presentaran coronavirus o infección por este nuevo coronavirus tendrían una enfermedad leve que se va a resolver de manera espontánea, no olvidemos algo que hemos estado comentando también, la enorme prevalencia de diabetes que existe en la población mexicana, es una de las más altas del mundo, y esto puede llevar a que personas que no se conocen con diabetes pudieran tener diabetes, y el momento de darse cuenta de que lo tienen es precisamente al momento de tener la infección o la enfermedad que se comporta grave, y que es el caso. Entonces, un elemento que puede ser útil para identificar este posible riesgo es la asociación familiar. Si usted pertenece a una familia en la que existen antecedentes de diabetes, sería pertinente que tenga un mayor sentido de cuidado, en el sentido de que si llega a presentar los síntomas de COVID, los síntomas son fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, mantenga un mayor estado de alerta si es que usted tiene familiares de primera línea, papá, mamá, hermanos, que tengan diabetes. Lo más probable es que si usted es una persona menor de 40 años, tenga una baja probabilidad de tener diabetes, al menos en ese momento, pero como una precaución adicional sería útil considerarse como alguien que debe tener un mayor cuidado. Y la otra cosa que quiero comentar es mi agradecimiento al Instituto Nacional de Salud Pública. Este instituto que tiene como misión, pertenece a la Secretaría de Salud y tiene como misión precisamente generar conocimiento científico y formar profesionales para las políticas públicas de salud, nos ha estado dando un acompañamiento científico muy vigoroso, las modelaciones matemáticas, algunas de ellas ha sido con la ayuda del instituto, y lo relaciono porque precisamente estamos ahora trabajando junto con el instituto en hacer un análisis ya más específico de cuáles son las distintas comorbilidades o estas enfermedades que padecen las personas con COVID, que tienen desenlaces fatales, y hay algunas que son de especial importancia. Hasta el momento son la diabetes precisamente y la inmunosupresión, que pueden aumentar hasta 95% y 76% respectivamente el riesgo de complicaciones y el riesgo de muerte. El análisis todavía es preliminar, se está trabajando, y seguramente cuando tengamos una mayor cantidad de datos va a ser mucho más robusto el análisis. Pero agradezco, el instituto nos ha acompañado en mucho, también a través de la doctora Celia Alpuche nos ha ayudado también en la reorganización del proceso diagnóstico, y en fin, es una institución que nos acompaña mucho. Cloroquina. Cloroquina e hidroxicloroquina son 2 medicamentos que se inventaron hace muchos años, hace más de 40 años, para el tratamiento del paludismo, pero desde hace, no sé el dato exacto, pero unos 30 años se utilizan también como inmunomoduladores para enfermedades reumáticas, lupus, artritis reumatoide, entre otros. Y desafortunadamente, cuando circularon noticias de que estos 2 medicamentos podrían ser útiles para el tratamiento del coronavirus, se precipitaron una suerte de compras de pánico completamente injustificadas, debo decirlo, completamente injustificadas, en la medida en que no existe una demostración científica todavía de que estos son medicamentos útiles para el coronavirus. Menos útil aún es tenerlos en reserva, esperando como una especie de medida de protección o precaución anticipada. Entonces, desafortunadamente eso llevó a desabasto en las farmacias privadas de estos 2 medicamentos, y sabemos que hay personas
con enfermedades inmunológicas que hoy los necesitan. Una disposición formal, pero estamos analizando si a través de COFEPRIS debiéramos poner algún tipo de regulación o límite de consumo. Vamos a dar la palabra aquí a las compañeras que no han participado antes y luego nos vamos con las que han participado muchas veces. Gracias, buenas tardes. Arely Villalobos, del Sistema Público de Radiodifusión. Por favor. Dos preguntas. La primera, quiero saber a la fecha cuántos laboratorios privados u hospitales privados han sido sancionados por promocionar o aplicar pruebas para detectar COVID-19 sin tener el registro o cumplir con la normativa del INDRE, y que nos actualice los datos de, a la fecha, cuántos hospitales públicos y laboratorios privados pueden aplicarlas y cuentan con la autorización del INDRE. Esa sería una primera pregunta y, si me permite, hago otra. Con gusto. El doctor José Luis Salomía, director de Epidemiología y del INDRE, sabe de esto. Gracias. De hecho, comentar que no en estos momentos no están en las atribuciones y la competencia del INDRE el tema de las sanciones. Eso tendría que ser en su momento realizado por otro tipo de autoridad. Lo que el INDRE sí realiza es precisamente el proceso de evaluación comparativa, a través del cual revisa los procedimientos con los cuales estos, ya sean laboratorios privados o hospitales privados que cuentan con servicios de laboratorio, realizan el procedimiento de la muestra, verifican los tipos de insumos, reactivos, enzimas, primer, etcétera, todo lo que se requiere para hacer la prueba, y que estos estén lógicamente avalados dentro de la metodología, y entonces otorga o no la certificación que no es una certificación en sí, sino es más bien una evaluación comparativa, diciendo el procedimiento como tal está siendo el correcto, está en apego al protocolo conocido, y por lo tanto entonces el laboratorio puede emitirlo. El INDRE está publicando cada vez que se actualiza esta lista, está publicando directamente en la página de la Dirección General de Epidemiología el listado de los laboratorios que en su momento se van incorporando. Ahorita, si gusta, con los compañeros de comunicación social le pasamos la página, porque todos los días puede cambiar esta lista y se puede estar actualizando, pero ya eran más entre la Red Nacional de Laboratorios y los hospitales privados y laboratorios privados que pueden ya realizar la muestra, ya prácticamente eran más de 55 laboratorios que en su momento estaban realizando las pruebas, algunos de ellos con inclusive cadenas nacionales, es decir, que tienen establecimientos que toman muestras en muchas partes de la República Mexicana. Pero con gusto le compartimos la liga, en donde ahí se puede estar viendo constantemente la actualización, el listado, y viene el nombre completo de la empresa o los laboratorios que en su momento tienen esta evaluación comparativa. Y para conocer justamente los laboratorios que han sido sancionados, esto lo digo porque la semana pasada conocimos de un caso de un laboratorio que promocionaba pruebas vía WhatsApp. Este laboratorio entiendo que fue sancionado, que dejó de hacerlo, pero quisiera conocer el listado o la institución que se encarga de dar a conocer estos datos. Correcto, normalmente eso tendría que caer un poco más en el marco precisamente de la autoridad sanitaria que regula la actividad tanto del otorgamiento de servicios de salud, como en su momento los procedimientos que se llevan al interior de este tipo de establecimientos. Hacemos la consulta para ver si esta autoridad en su momento ha emitido alguna sanción de manera directa u oficial, y con gusto les traemos el dato. Y ya por último, la segunda pregunta. Ayer también se dio a conocer que un zoológico de Nueva York, en Estados Unidos, determinó que algunos felinos, al menos 6 felinos, dieron positivo a la prueba de COVID-19. Esto de ser verdad que el virus se puede transmitir a animales, ¿cómo cambiaría el protocolo para evitar este tipo de transmisión? Y si en México se están haciendo algún tipo de vigilancia animal también para detectar ese tipo de casos. Gracias. Cómo no, gracias. Al inicio de la epidemia, cuando estaba en China, también se conocieron algunos casos aislados o puntuales de transmisión aparentemente de humanos a animales domésticos. Hasta el momento no existe evidencia de que sea un fenómeno generalizado. No es de sorprender que esta transmisión reversa pudiera existir. Este virus, recordemos, es un virus zoonótico, originalmente estaba en las otras especies animales diferentes del humano, entonces no es sorprendente que pudiera tener una reversa. Pero hasta el momento no se ha identificado como un fenómeno generalizado que amerite un cambio en las prácticas de prevención. ¿Sí? Aquí quiero aprovechar en tiempo real nuestro muy querido y respetado doctor José Novelo, titular de COFEPRIS,
me ayuda con una aclaración respecto a su pregunta sobre las funerarias y me especifica que los avisos de funcionamiento dependen de las autoridades municipales, de los ayuntamientos, no de COFEPRIS. Entonces queda hecha la aclaración. Gracias, doctor Novelo. Me gustaría, en medio de las preguntas, pedirle al doctor Víctor Borja, él tiene un mensaje específico que nos interesa permear sobre la seguridad del personal de salud en la vía pública en relación con el estigma y la discriminación. Sí, hemos estado preocupados por las agresiones, amenazas y actos discriminatorios contra el personal de la salud que atiende casos de COVID-19 en diversos estados del país. Como instituciones de salud, queremos expresar que la salud de gran parte de la población depende de este personal sanitario, por lo que es fundamental ser solidarios con este sector, que es la primera línea de batalla en el cuidado y atención de personas con COVID-19. Amenazar la integridad física del personal médico o afectar el funcionamiento y operación de la infraestructura hospitalaria destinada en este momento a atender la emergencia sanitaria vulnera la capacidad de respuesta que la población requiere. Como instituciones de salud, exhortamos a la población a apoyar y confiar en el personal médico profesional, que es el primer contacto de atención para los casos de COVID-19. Para nosotros, la integridad física de nuestros cuadros médicos es fundamental para garantizar la atención de todos los mexicanos. Les pedimos cesar las agresiones contra el personal de salud. Muchas gracias. Gracias, doctor Borja. Vamos a darle la palabra a las compañeras que estaban pendientes. Usted todavía no, usted y usted, que no han hablado. Primera vez que nos visitan, y usted también. Hola, buenas noches. Tere Moreno, del Universal. Primero que nada, doctor, hoy la Facultad de Medicina de la UNAM decide retirar a sus internos de hospitales, institutos de salud pública. Señala que no hay capacitación para ellos y que tampoco hay equipo de protección suficiente. Los van a retirar hasta que no haya condiciones para que regresen a trabajar. Si nos pudiera dar un comentario sobre esta situación. También hoy por la mañana el presidente menciona que se podría solicitar el apoyo de médicos cubanos para México, apoyar a México en esta contingencia, si ya existe un proyecto concreto o una solicitud formal del gobierno mexicano y por qué hacer esta solicitud, si en México faltan especialistas. Y al doctor, si nos pudiera por favor detallar un poco más sobre estas agresiones. Ya hemos visto amenazas en redes sociales, distintas noticias, pero si ya ha habido agresiones físicas directas al personal de salud del IMSS y también pues de las otras instituciones. Gracias. Con gusto. Sobre esta tercera pregunta es exactamente lo que está mencionando el doctor Víctor Borja. Habían sido casos, se podría decir, aislados, pero todos ellos son indignantes, son lamentables y lo que muestran es, desde luego, un fenómeno que es natural, pero de ninguna manera justificable, que consiste en que el miedo produce reacciones irracionales, produce reacciones que no tienen ningún sentido, ningún fundamento y no tienen justificación alguna cuando se trata de el respetar la dignidad y la integridad de las personas. Y como también señala el doctor Borja, y por supuesto me sumo enfáticamente a ese comentario, es aún más indignante cuando se trata precisamente de las profesionales de la salud y los profesionales de la salud de quienes dependemos todas y todos en este momento, porque están en la primera línea de trabajo enfrentando esta epidemia. Entonces, el pronunciamiento es de indignación y de exigencia a que esto no ocurra y desde luego esto es totalmente punible, sancionable y no será permitido. Respecto a los médicos internos de pregrado, ayer estaba aquí una colega del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, y nos hacía un comentario semejante y la respuesta es esta: el personal de salud en entrenamiento, los y las médicos internos de pregrado, también los que están haciendo su especialidad médica, no tienen una relación de contractual con la institución de salud, son becarias y becarios de las Secretaría de Salud,
que paga las becas o del Instituto Mexicano del Seguro Social o de las distintas instituciones. Pero la responsabilidad recae precisamente en las instituciones académicas y pues entendemos, nos parece legítimo que esto pudiera haberlo decidido, en este caso la universidad o el Politécnico o cualquier otra universidad, y desde luego introduce un inconveniente porque se reduce la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud y pues buscaremos el mecanismo de dialogar con la universidad para buscar tener las mejores condiciones para que vuelvan, ¿sí? El proceso de capacitación es más fácil efectivamente con el personal ya laborando, porque el personal que ya está laborando tiene ya un entrenamiento previo, han terminado su formación como médicas y médicos. Los internos y las internas de pregrado, desde luego son estudiantes de los últimos grados, concretamente el 5º año de la carrera de medicina, en el caso de la universidad, y cumplen un papel muy valioso, pero es esperable que no tengan a lo mejor todo el dominio de las distintas condiciones que se deben cuidar, especialmente en el tema de bioseguridad, tal como se ilustra en este video. Y estamos trabajando en el entrenamiento de todo el personal para asegurarnos que se cumplan de manera más estricta los distintos protocolos. Las guías técnicas han estado presentes desde la primera semana de febrero, específicamente la guía de control de infecciones, y aquí lo que hacemos es un llamado a todas las autoridades sanitarias del país. No olvidemos que los gobiernos estatales son autoridades sanitarias. Es decir, hay una responsabilidad específica de los 32 gobiernos estatales en su ámbito de competencia, que es cómo opera el sistema de salud en sus entidades federativas. Entonces, sí, es muy importante que también participen activamente en este proceso de capacitación. Doctor Borja. Sí, a mí me gustaría mencionar que desde mediados de marzo, todos los internos fueron retirados en el IMSS de las áreas de atención a COVID-19. No se encuentran atendiendo este tipo de pacientes y se encuentran en otras áreas del hospital donde no se manejan este tipo de pacientes. Nosotros continuaremos con aquellos que voluntariamente continúen y las universidades así lo manejan. No es una decisión del IMSS, es una decisión de las universidades. Gracias, doctor Borja. ¿Mande? Médicos cubanos o de cualquier otra nacionalidad, ha habido distintas ofertas internacionales, también hay fundaciones, organizaciones internacionales de asistencia médica y todas han sido puestas a consideración y análisis en la medida en que pudiera ser necesarios. Cada país que ha ido viviendo intensidades distintas de la epidemia ha constatado lo que nosotros hemos relatado aquí, que cada sistema de salud tiene sus distintas insuficiencias. Entonces, en un momento dado, como también les hemos detallado, incluso antes de COVID, México heredó para esta administración un sistema con muchos años de baja inversión, baja desarrollo, y tenemos los índices entre los más bajos de los países de la OCDE de personal de salud por 100,000 habitantes. Esto nos pone en un reto y, como explicó el otro día el doctor Sbarch, necesitamos aceleradamente reclutar y entrenar personal de salud. Entonces, en un momento dado tenemos que tener una decisión pragmática. Si alguien ofrece ayuda, pudiera ser considerado. Cuando usted dice si en México hay médicos y médicas, por supuesto que los hay, pero en un número insuficiente. Esto está plenamente documentado. La propia OCDE desde hace muchos años había documentado que México no tiene suficiente personal de salud para lo que debería tener en condiciones ordinarias, con mayor razón durante una emergencia de salud como esta. Quiero aprovechar para comentarles que hoy se publicó en el Diario Oficial, hace tan solo unos minutos, un nuevo acuerdo del secretario de Salud que establece los lineamientos que detallan las actividades esenciales de ciertos sectores industriales específicos. Esto es importante porque desde que se publicó el acuerdo previo, el segundo acuerdo, y se especificó que hay que suspender temporalmente todas las actividades laborales con el propósito de quitar movilidad en el espacio público, ha habido inquietud por distintos sectores económicos
que quisieran identificar la oportunidad de mantener sus operaciones. Hemos dejado muy en claro que no tenemos prejuicio alguno en contra de cualquier actividad económica, y si no tuviéramos una emergencia sanitaria, pues qué mejor que estuvieran operando todas las distintas actividades económicas, grandes, medianas y pequeñas, pero tenemos una emergencia sanitaria. Entonces, todas las empresas de cualquier tamaño, es importante que hagan su contribución y hagan su parte y sean contribuyentes de la solución de este problema que nos aqueja a todos. Si se relaja el cumplimiento de las medidas extraordinarias de seguridad sanitaria, lo que vamos a tener es una afectación para todas y todos los que vivimos en el país. Como hemos dicho, este es el momento de mantenernos en casa, que no haya actividades, que se adapten las condiciones para que se trabaje en casa. El gobierno ya hizo lo suyo, el gobierno está, todas las actividades posibles que no son críticas y que requieran al personal en las instalaciones han sido suspendidas. Entonces pedimos que las empresas comprendan que es un momento extraordinariamente importante y nos parece entendible que cada quien identifique sus actividades como esenciales, pero tenemos que reducir al mínimo posible la actividad laboral. Entonces, solo algunas que requerían una especificación muy concreta fueron identificadas en este lineamiento que se publica hoy día. Vamos por acá, usted no ha hablado y usted también. Usted se me hace que mañana. Gracias, buenas noches. Bianca Aguirre de Notimex TV. Algo muy importante, el metro pues va a bajar el flujo de trenes, hay un plan de contingencia antes de la fase 3 o para la fase 3, esa sería una pregunta. Y otra, hay un problema de salud pública desde hace muchos años, que es que la gente escupe en la calle. Y no solamente en la calle, sino también en el transporte. ¿Esto es un medio de contagio en este momento de la pandemia? Gracias. Gracias por la pregunta. Abordo la segunda antes que la primera. Yo no identificaría el escupir en la calle como un problema de salud pública en sí mismo. Desde luego, potencialmente podría ser un mecanismo de contagio, no muy eficiente comparado con otros, con el de transmisión directa por la vía respiratoria o a través de las manos o incluso a través de superficies inertes. Por cierto que no debemos también confundir, no hay ninguna recomendación específica de limpiar los zapatos o ponerse botas especiales o protección hacia el calzado. En general asumimos que lo que está hacia abajo, hacia el piso, está contaminado con múltiples microorganismos, no solamente el nuevo coronavirus. Entonces, quizá es más un problema de higiene pública, pero no consideramos que tenga una importancia crucial en este momento. Y lo otro es sobre el metro y también el otro transporte público, los microbuses, los camiones. No, justamente no hay la necesidad de reducirlo porque sería adverso. Retomo sobre cuál es la lógica de la medida de seguridad sanitaria. Si nos enfocamos a la población económicamente activa, en México la población económicamente activa está formada por cerca de 57 millones de personas. La medida de seguridad sanitaria está destinada a temporalmente suspender la actividad laboral en todos los sectores público, social y privado, porque eso lo que va a resultar es en que no exista la demanda de personas en el espacio público, en el transporte, en el trabajo y cualquier punto intermedio entre la casa y el trabajo. Si en un momento dado redujéramos la disponibilidad de transporte, esto sería adverso, porque lo que llevaría es a que se conglomerara más las personas en la parada del camión, que estaría atiborrada, en el andén del metro, que estaría aún más atiborrada de lo que suele estar. Entonces no se considera que esto sea una medida útil, seguirá operando de manera normal. Lo importante es reducir la afluencia hacia el metro y no reducir el funcionamiento del metro. Muchas gracias. La compañera, por favor.
Gracias, buenas noches. Paola Betancourt de Multimedios Televisión. Mi primera pregunta es para el doctor Víctor Hugo Borja. Quisiera preguntarle, pues, ¿qué está pasando con los insumos de los médicos? Ya que incluso el día de hoy pudimos ver una protesta justamente en el Hospital 76 del IMSS. ¿Qué está pasando con los insumos para los médicos para que puedan estar protegidos? También, subsecretario Gatell, quisiera preguntarle sobre la reunión que tuvo hace unos días, que fue una reunión virtual con gobernadores, con el canciller, con la secretaria de Gobernación, si se llegó a algunas medidas homologadas en todos los estados justamente para afrontar la pandemia. Y finalmente, después del 30 de abril, ¿qué panorama podríamos esperar? ¿Se irán retomando actividades o quizás se tomarán medidas más estrictas? Estas son las preguntas. Doctor Borja. Sí, si ustedes recuerdan, nosotros reconocimos algunas dificultades al principio de la epidemia con los insumos y la capacitación del personal. El personal se encuentra ya capacitado y en los insumos se encuentran en proceso de completar. Llevamos más del 80% de las áreas del IMSS con los insumos completos. Estos se completarán esta semana. Sobre todo hemos tenido problemas con N95, que es el equipo que se utiliza para áreas específicas donde se generan aerosoles. El resto se encuentra cubierto. Debemos mencionar que nosotros, como este video que pasamos al principio, hicimos distintos videos para diferentes categorías, desde los camilleros, el personal de enfermería, el personal de la cocina, de los médicos intensivistas y del personal de la consulta externa, así como las diversas categorías que tenemos, de tal manera que se encuentran capacitados a través de videos y de sesiones presenciales. Y los insumos, como en todo el mundo ha habido dificultades, también hemos tenido dificultades para completar los ventiladores. Estos se encuentran en proceso. Okay. Gracias, doctor Borja. Sobre la reunión con los gobernadores y la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora, fue una reunión productiva, duró mucho, duró 4 horas, pero ayudó a que cada una y uno de ellos externara una serie de dudas sobre distintos temas que tienen que ver con la respuesta, desde la reconversión hospitalaria, los protocolos de precaución o de prevención, las medidas sanitarias estas que restringen la movilidad en espacio público, playas, zonas turísticas, el cierre de los hoteles, etcétera. Entonces fue muy productiva. Expreso, como lo he hecho en otras ocasiones, mi respeto a todos y cada uno de los gobernadores, la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora. Identificamos en todos ellos un sentido de gran responsabilidad. En la medida que son autoridades sanitarias, están ejerciendo sus funciones con gran responsabilidad. Pero ¿hubo algunas medidas homologadas para que todos los estados tomen estas mismas medidas o cada estado decidirá cómo actuar ante la pandemia? Cada estado requiere tener justamente esta flexibilidad por 2 razones. Una, porque todos ellos, como gobiernos libres y soberanos, y están identificados por la Ley General de Salud como autoridad sanitaria, tienen la responsabilidad específica. Lo que ocurra en cada uno de los estados de manera directa es responsabilidad de las y los gobernadores. Entonces ellos tienen que tener la posibilidad de flexibilizar de acuerdo a sus realidades. Y también porque la epidemia, como hemos venido comentando, no se comporta con la misma velocidad o la misma intensidad en cada entidad federativa. Concretamente en el Valle de México es esperable que la jefa de gobierno y el gobernador del Estado de México necesiten tener medidas más intensivas que lo que tiene en un momento dado el resto del país, porque la transmisión es más intensa en el Valle de México. Y sobre el panorama que podemos esperar después del 30 de abril, si quizás haya medidas más restrictivas o qué podemos esperar. Es temprano para identificarlo, es temprano. Nosotros monitoreamos la situación epidemiológica todos los días, varias veces al día, y finalmente la traemos en un resumen aquí a las 7 de la noche. Pero le agradezco su pregunta para recordarle a todas y todos que estas medidas se necesitan ahorita en la fase 2 y que nos seguimos acercando a la fase 3. Irremediablemente vamos a llegar a la fase 3, irremediablemente vamos a tener más y más y más y más casos, y también
casos graves y también sobreocupación de los hospitales. Entonces, este es el momento de quedarnos en nuestra casa, disminuir la transmisión, porque la situación va a ser aún más intensa, de hecho más intensa después del 30 de abril, porque es el momento en que va a estar creciendo la curva epidémica. Las medidas se aplican con antelación, por eso las decretamos desde la mitad de febrero, entraron en vigor el la mitad de marzo entraron en vigor el 23 de marzo y es ahora donde tenemos que ejercerlas. Se ha contemplado, y así está dispuesto en el acuerdo del secretario de Salud publicado la semana pasada, que rumbo al momento en donde se termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, trabajando en colaboración con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, definiremos las modalidades específicas para continuar con estas medidas de sana distancia en otras vertientes. Pero insisto, es temprano para saber si serán más estrictas o menos estrictas. Blanca Valadez, por último. Gracias. Pero nos quedan poquitos minutos. Sí, sería muy rápido. Doctor Borja, a partir de esta pandemia, ¿cuántas consultas han recibido? ¿Cuántas incapacidades se han generado a partir de esta herramienta digital? ¿Si hay saturación o no ahorita? Y doctor Gatell, nos enteramos o documentaron un caso en Oaxaca de un delegado que se escapó siendo positivo de COVID, y no solamente se escapó, sino que escupió a los pacientes, escupió a las personas que estaban ahí por no dar un trato preferencial. Esto fue en un hospital regional del ISSSTE. Saber qué nos puede decir al respecto. Y al doctor Alomía, estas 3 personas que no forman parte de las personas crónicas, que no tienen, ¿por qué fallecieron? Es decir, ¿cuál fue el factor que detonó? ¿Se tardaron o qué pasó? Gracias. Gracias. Doctor Borja. Sí, en el IMSS damos cerca de 18 millones de consultas al mes. Este número no ha disminuido, pero se ha sustituido por las consultas regulares por aquellos pacientes con infecciones respiratorias. La mayor parte de aquellos que hemos atendido son infecciones respiratorias que no se confirman como COVID. El fin de semana recibimos cerca de 10,000 llamadas en la orientación médica telefónica, el call center que tenemos, y de estos solo 600 fueron derivados específicamente a que fueran a los servicios de salud. Los demás se mantienen ambulatorios. Le preciso el dato después. Sobre el delegado no tengo conocimiento de esto, pero lo vamos a averiguar y mañana lo comentamos. Bueno, la causa de la defunción en todas, de hecho, las defunciones que se han presentado hasta el momento, incluidas estas 3 que no tenían un antecedente de comorbilidad al momento de la consulta, han sido siempre la neumonía, es decir, la complicación que se da por la infección de COVID-19 es la progresión hacia una neumonía, la cual se agrava, causa una serie de daños en el parénquima, en las células pulmonares. Esto lógicamente limita el intercambio gaseoso de oxígeno que el cuerpo necesita y genera toda una serie de complicaciones, ¿no? Lo que no se sabía, como comentaba al inicio de estas personas, es si tenían o no alguna comorbilidad. No todos los casos se realiza algún estudio post-mortem, eso depende también de la voluntad o de la petición de la familia, pero se podrían revisar en un momento o se tendrían que revisar en lo particular cada uno de ellos. Gracias, doctora Alomía. Pues vamos a terminar aquí, son las 19:58. Les recordamos, quédense en casa, es importante que quede muy claro, la epidemia no se ha acabado, la epidemia está apenas entrando en su fase más intensa y hemos estimado que en las próximas 2 a 3 semanas vamos a estar en un crecimiento muy acelerado, que esperamos sea menos acelerado de lo identificado o proyectado originalmente, y que refleje la utilidad de estas medidas de distanciamiento social, el esfuerzo, el sacrificio que están haciendo todas y todos ustedes en este momento al quedarse en casa, alterar su vida, renunciar a ciertas necesidades, y esto lo digo para la población en general, lo digo también para el sector social, lo digo para el sector público y también lo digo para el sector privado. Sabemos que esto es un sacrificio muy grande,
pero esto es algo que necesitamos hacer todas y todos al mismo tiempo, intensamente, y mantenerlo. Todavía faltan muchos días de este periodo de receso, de resguardo, pero lo tenemos que hacer para lograr aplanar la curva, reducir la transmisión para que no haya tantos casos y se puedan evitar muertes. Muchas gracias. Gracias.